Buenos días, buenas tardes, noches, mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, este es prácticamente el video continuación del video que grabé anteriormente sobre cuánto ganas y cuánto cuesta vivir en Polonia según internet. Sí, según internet. Ahora, vamos a ver cuánto yo gano y cuánto yo gasto, sí, en general. Una cosa, una recomendación antes de empezar. Aquí en Polonia, creo que en Ecuador también era así un poco, pero aquí es más. Los polacos los ven de mala educación preguntar cuánto ganas. Muy pocos te lo van a tomar bien, por decirlo así, y te van a decir cuánto ganan. Yo, personalmente, miren, yo no entiendo por qué está mal decir cuánto ganas. A mí me da igual, hasta puede servir como un feedback para, por ejemplo, yo decir, ay, yo soy igual ingeniero, bla, 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 y me pagan esto, yo creo que entonces me deberían pagar más. Te sirve para comparar. No te es como que te hace más o te hace menos que te paguen más o menos, vale la redundancia. Obviamente hay trabajos que paguen más, hay trabajos que pagan menos, pero yo creo que está bien saber cuánto se gana para tener una comparación y saber que puedes esforzarte mucho más para ganar más. Y si te están pagando bien, pues seguir trabajando para que te paguen todavía más. El chiste siempre es mejorar, mejorar, mejorar. Nunca quedarte en una zona de confort. Pero bueno, tengan cuidado cuando pregunten a un polaco o una polaca cuánto gana. Si no son realmente amigos, sí es una pregunta un poco incómodo para ellos. Eso tengan en cuenta. Ahora, no sé en sus países cómo será. En Ecuador no me acuerdo que era mucho preguntar más o menos cuánto se gana o no. Pero bueno, ya eso es lo que veo. Ahora, quiero compartirles esta página que es, les dejaré en el link de la descripción, que te calcula, ¿sí?, de tu salario, cuánto tú recibes después de la reducción de impuestos, lo que es el SUS, que es el Seguro Médico Nacional Polaco, yo que pago ya el retiro, ¿sí?, porque cuando tú inicias un trabajo con contrato te dicen, quiere pagar el retiro para cuando ya se retira, valga la redundancia. Entonces yo también lo pago, dije que sí, entonces también me lo descuentan y todo lo que tu empresa más o menos te vaya a descontar, que te descuenten si el gobierno polaco. Esta página es muy buena y se acerca mucho, 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 mucho a lo que tú recibes al final de mes después de toda la reducción de impuestos. Como vemos aquí, por ejemplo, bueno, ya spoiler, ¿no? Mi salario, ¿cuánto yo gano a marzo del día de hoy de 2025? Yo gano 7.800 zlotys mensuales. Yo soy especialista en el Centro de Investigación de Enfermedades Ópticas, ICTER, soy International Center for Translational Eye Research. Soy especialista, como menciono, entonces yo gano este sueldo. Ganarán más otras personas, ganarán menos otras personas, como digo, a veces es una incógnita, pero es un sueldo bueno, puedo decirlo que sí, para empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí está el retiro el descuento del retiro, el seguro de impuestos, de la pensión, el seguro de la pensión, el seguro de enfermedad, ¿sí? Y te descuentan, por ejemplo, aquí está el total del SUS, que es el IES, por ejemplo, en Ecuador, el seguro social. Yo mensualmente me descuentan casi 1.070, más o menos. Sí es más o menos eso, más lo que te descuentan. Aquí tienes otros descuentos, impuestos, bla, bla, bla. Y aquí dice, salario neto. No, bruto, sí, bruto. El salario neto, sí, el salario neto que a ti te llega, que en este caso, a mí me llega 5.500 algo, o sea, es un poquito menos de lo que dice aquí, pero en serio que esta es la página más confiable que he visto de lo que, casi lo que dice aquí es casi lo que te va a llegar, prácticamente. Entonces, esto es más o menos mi salario mensual, 5.600, pongámosle 5.500, ya. Es mi salario mensual, que con esto es lo que yo tengo que vivir para todo el mes, ¿ok? Ahora, bueno, les dejaré esta página como que para que puedan monear, puedan ver, más o menos puedo introducir y listo. Ahora, en cuanto a gastos, ¿sí?, como vimos en el video pasado, vayan a ver cuánto cuesta más o menos en general, cuánto internet lo dice. Ahora, cuánto es lo que yo gasto. Este es mi ejemplo, si es mi ejemplo, es lo que yo gasto, entonces vamos a verlo así. Aquí tenemos el sueldo, ¿sí? 5.646, lo que nos dijo la página, que sí es más o menos eso. Este es mi sueldo de mi trabajo en ICTER por las 8 horas como investigador, como especialista.
Aparte, sí, yo tengo más trabajos. Como ya vieron en el día de mis actividades, tengo muchas actividades para hacer, lo que me da más ingresos. A veces son más, a veces son menos. Esto no es fijo porque a veces me cancelan una clase como lo hicieron el sábado. A veces quieren recuperar unas clases, tengo más clases. A veces tengo que dar muchas más clases extra. Entonces es muy variable. Pero lo he puesto aquí como lo normal, que serían 4 clases por semana, por al mes, bla, bla, bla. Entonces más o menos, ¿sí? En el trabajo, donde yo tengo más clases, que doy clases a 3 estudiantes, son más o menos, como digo, normal me ganaría 720 al mes, ¿sí? En el otro trabajo, donde solo le doy clases a mi ex jefa, son 280, 300, sabe ser a veces. Por las clases de baile, de salsa y bachata que ustedes vieron, son más o menos 300 al mes, como digo, más o menos. Y de fotografía, por ejemplo, como también ya lo vieron, he trabajado unas 2 veces, unas 3, no, 3 es más, 2 veces mínimo, una y que por ahí también me salgan otro cachuelito igual de fotografías, yo lo cierro en 500, que es, como digo, no es todos los meses, pero a veces es 200, a veces es 300, pero cerrémoslo en 500, ¿ok? Más o menos. Eso quiere decir que al final de mes, yo recibo más o menos 7.446 slotis. Cerrémoslo en 7.000, ¿sí? Un redondeo con muertos y heridos. A dólares, eso quiere decir que yo gano más o menos $1.700. Unos 1.500 euros, por ahí más o menos. Eso es lo que yo ganaría para tener para todo el mes. Ahora, ¿cuáles son mis gastos? Como vieron en el video anterior, repito, tienen todos los gastos de cuánto cuesta un arriendo, más o menos por ciudad, ahí. Ahora, estas son mis ideas y estas son lo que yo vivo. Como digo, cada persona es diferente, cada persona es un mundo, pero para que más o menos les sirva. Yo vivo solo, vivo en un estudio de, ¿qué será? Unos 50, no menos, 40, 50 metros cuadrados. Yo pago 2.800 de arriendo, lo cual es muy barato. Debo decir que para Varsovia es barato. Salidas, ocio, o sea, salir, no sé, a un concierto, salgo a unas cervecitas, salgo con mis amigos a comer algo, salgo, no sé, me compro un helado, o sea, ocio en general. Exagerando, yo me gasto 1.000 al mes. 1.000 al mes en que el conciertito, que la cervecita, que estico, que el otro, que la picadita, bla, bla, bla. 1.000 al mes. Si todo eso está aquí condensado en 1.000 al mes. ¿Por qué pongo aquí comida de casa? Porque esto es lo que yo, aparte, anoto de los que compro para la comida del mes. Ya haré un video a futuro qué es lo que compro a comparación del video, que igual se los dejo en el link en la descripción aquí, en la tarjetita, de cuánto costaba comprar lo que yo compraba de comida hace ya 2 años, un año y medio más o menos, a cuánto cuesta el día de hoy. Ya lo voy a hacer en futuros videos, pero yo digo que más o menos gasto 300. Restaurantes, ¿por qué pongo aquí restaurantes? Porque, por ejemplo, lo que yo compro, como con amigos, amigas, que salgo, lo pongo en salidas de ocio. Aquí hay restaurantes que es cosas de comida que yo me las compro solo para mí. Por ejemplo, juega la liga, juega un partido importante, la WWE, algún evento, me compro una hamburguesita, me compro un kebab, que esto es solo para mí. Es porque a mí me gusta saber cuánto gasto en comida fuera de la casa solo para mí. Esto es mi gusto, es mi forma, no lo sé. Cuotas de gastos fijos. Aquí está, por ejemplo, lo que yo pago mensualmente del gimnasio, que son más o menos unos 190 slotis al mes. Lo que pago, por ejemplo, Disney, lo que pago Max, ¿sí? De servicios de entretenimiento, lo que pago de, por ejemplo, la cuota de Adobe que utilizo para los videos, por ejemplo. Cuotitas así, que vas pagando mensual. Digamos que entre todo lo que yo gasto mensual en cuotas son, igual le digo un poco exagerando, 500 slotis, lo que gasto, ¿sí? Personal, por ejemplo, este mes me corté el cabello, va el personal, porque es caro. Me compré los suplementos de la queratina, las vitaminas C, me compré el colágeno para el gimnasio, para todas esas cosas. Pues me dura eso más de un mes, pero por ejemplo lo compré este mes, lo pongo aquí, que es en personal, que yo lo considero así. Entonces,
En gastos, ¿cuánto gasto yo mensual? Más o menos son 5.100, 5.000, 4.500, 5.500, más o menos. Es lo que yo gasto, ¿sí? Mensual. Si gasto 5.100 y gano 7.000 redondeando, eso quiere decir que yo tengo para ahorrar, para invertir, entre 1.900 a 2.000 zlotys. Estoy, como digo, cerrándolo en ese precio. Son 2.000 zlotys. Lo que más o menos se traduce casi a unos 500 dólares. ¿Sí? Que yo me quedaría para invertir, para ahorrar, para mandar a mis papis, para, no sé, cualquier cosita. Lo que yo más o menos estoy invirtiendo en lo que son, que empecé desde este año, desde enero, son entre 500 a 700 zlotys que intento invertir mensualmente. De los 2.000 que me queda ya después de todos los gastos, de todo lo que pago. Que es más o menos 75% en ETFs, que es el S&P 500, que es en lo que yo estoy metido, y en oro. ¿Sí? Es lo que las dos que yo estoy metido ahí en XTB, como vieron en el video, las estoy invirtiendo aquí. Eso quiere decir que de ahorro neto, así neto que me queda, son entre 1.000 a 1.500. Más o menos. O sea, como digo, todo es entre más o menos. Pero es lo que me queda. Ahora, entonces, ¿vivo bien? Sí, no me restringo en nada. Vivo bien, hago las cosas bien. Pero también he sacrificado. Vieron el video de mis actividades. Paso todo el día casi afuera y trabajando. Lo cual es duro, sí, es duro. Estamos en Europa, a pesar de que Polonia sea un país mucho más barato. Hay que trabajar porque si no, pues así toca. Ya que si quiero a futuro igual invertir en comprar un departamento, comprar coche, comprar cosas, pues necesito tener ahorrado cierta parte de dinero y también por eso las inversiones. Ahora, para terminar, ¿qué consejo les puedo dar? Yo sí soy de la vieja escuelita. Tengan su libretita. Yo aquí anoto, así a detalle, anoto en listas todo. Literalmente yo anoto todo. Me compré un agua que cuesta 3 zlotys, yo lo anoto. Pongo menos 3 zlotys, lo que compré, por ejemplo, un agua y la fecha en la que compré. Todo. Si me pagan del sueldo, pongo la fecha en la que me pagaron, el sueldo de dónde es y la fecha. Todo por mes, ¿sí? Yo anoto todo. Esto a mí me sirve porque, a ver, la tecnología puede perderse, puede tener cualquier cosa. Entonces yo, miren, siempre, todos los meses anoto. De que sí, después de esto yo lo paso a una plantilla, que se las dejaré en el link de la descripción de ejemplo, donde ya ponen los totales. Los totales como los que les estoy indicando aquí. Pero aquí en esta libretita tienen todo. O sea, yo soy de esa idea, de anoten todo. Hasta lo mínimo, como les digo, gastaron un zloty, 5 zlotys, anoten todo. Es mi recomendación, pero bueno, a cada quien. Y en general, eso es, digamos, lo que yo gano y lo que yo gasto mensualmente al día de hoy, en marzo del 2025. Quiero agradecerles por ver el video, denle like si les gustó, cualquier comentario déjenlo en la parte de abajo, suscríbanse, síganme en Instagram y cualquier duda que tengan pues se la responderé directamente por allá. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen día. Nos vemos.